Una pared de agua negra apareció en el horizonte y comenzó a moverse más rápido que un avión al despegar. No era una tormenta cualquiera. No era una escena de Hollywood. Era el océano completo levantándose contra Japón. El 11 de marzo de 2011, el mar alcanzó alturas de hasta 40 metros. Eso es más alto que un edificio de 10 pisos. En algunas zonas, el agua avanzó tierra adentro durante kilómetros enteros, atravesando ciudades, carreteras y campos como si el país estuviera hecho de cartón mojado. Casi 20.000 personas murieron. Más de 1 millón de edificios desaparecieron. Pero lo más extraño no fue la destrucción. Fue la respuesta. Porque mientras cualquier otro país habría construido más concreto, más acero y más barreras gigantes, Japón decidió hacer algo que sonaba absurdo incluso para muchos científicos: plantar un bosque gigantesco frente al océano. Un bosque para detener tsunamis. Y casi nadie fuera de Japón sabe que existe. La idea parecía una contradicción imposible. El tsunami había destruido árboles, pueblos y ciudades enteras. Entonces, ¿por qué responder plantando todavía más árboles? ¿Cómo puede algo tan frágil como un bosque enfrentarse a una fuerza capaz de arrancar barcos, pulverizar edificios y doblar puentes de acero? Esa pregunta comenzó el mismo día en que Japón entendió que incluso sus defensas más avanzadas podían fallar. La mañana del 11 de marzo había sido completamente normal. Oficinistas revisaban correos después del almuerzo. Niños seguían en clase. Pescadores preparaban redes para salir al mar durante la noche. La costa noreste de Japón llevaba décadas viviendo con terremotos. La población estaba acostumbrada a simulacros, alarmas y pequeños temblores. Era parte de la vida diaria. Entonces el suelo empezó a moverse. Primero leve. Apenas perceptible. Como si un camión pesado estuviera pasando cerca. Pero en cuestión de segundos, la vibración se convirtió en una sacudida violenta. Edificios enteros comenzaron a doblarse. El pavimento se abrió. Ventanas explotaron. Personas cayeron al suelo incapaces de mantenerse en pie. Era el terremoto de Tohoku. Magnitud 9. El más fuerte registrado en la historia de Japón y uno de los más poderosos jamás medidos desde que existen instrumentos modernos. La energía liberada fue tan absurda que los científicos la compararon con 600 millones de bombas como la de Hiroshima detonando al mismo tiempo. Una cifra tan gigantesca que prácticamente deja de tener sentido para el cerebro humano. Pero el verdadero horror todavía no llegaba. A unos 130 kilómetros mar adentro, 2 placas tectónicas se habían desplazado violentamente bajo el Océano Pacífico. El fondo marino literalmente se levantó varios metros en cuestión de segundos. Y cuando el fondo del océano se mueve así, el agua encima responde. Todo el Pacífico comenzó a desplazarse. Las olas del tsunami viajaban a velocidades cercanas a los 700 kilómetros por hora. Más rápido que muchos aviones comerciales durante el aterrizaje. En mar abierto apenas parecían visibles, pero al acercarse a la costa ocurrió lo inevitable: toda esa energía comprimida empezó a elevarse. El océano se convirtió en una muralla. No eran olas normales rompiendo contra la playa. Era una masa negra de agua, barro, combustible, autos y escombros avanzando con la fuerza suficiente para borrar ciudades enteras del mapa. En algunos lugares alcanzó entre 30 y 40 metros de altura. Imagina mirar hacia arriba y ver una pared de agua más alta que un edificio de departamentos acercándose directamente hacia ti. Y después vino el sonido. Muchos sobrevivientes dijeron que no sonaba como agua. Sonaba como cientos de motores, trenes y explosiones mezcladas al mismo tiempo. Un rugido tan fuerte que parecía imposible que algo humano pudiera sobrevivir. Entonces el océano golpeó tierra. La fuerza del agua no se detuvo en la costa. Entró hasta 10 kilómetros tierra adentro en algunas regiones. Casas completas fueron arrancadas desde sus cimientos. Barcos pesqueros terminaron encima de edificios. Automóviles giraban dentro de corrientes negras como juguetes atrapados en una lavadora gigante. El tsunami arrastró absolutamente todo. Hospitales. Escuelas. Gasolineras. Estaciones de tren. Barrios enteros desaparecieron en minutos. Familias completas fueron separadas instantáneamente. Miles de personas quedaron atrapadas sobre techos mientras la corriente seguía creciendo alrededor de ellas. Y el océano ni siquiera se detuvo ahí. Meses después del desastre, restos del tsunami comenzaron a aparecer en las costas de California, Hawái y Oregón. El Pacífico literalmente transportó fragmentos de Japón alrededor del mundo. Algunas piezas siguieron llegando años más tarde. La destrucción fue tan masiva que incluso Japón quedó paralizado. Y eso era especialmente grave porque Japón llevaba décadas preparándose exactamente para algo así. El país tenía algunos de los sistemas anti-tsunami más avanzados de la Tierra. Barreras marítimas gigantescas. Rompeolas monumentales. Sistemas de alarma temprana. Protocolos de evacuación.
Muros de concreto construidos durante generaciones enteras. No funcionó. Uno de los mayores símbolos de esa derrota fue el rompeolas de Kamaisi. Una estructura colosal considerada una maravilla de la ingeniería moderna. Costó miles de millones de yenes y era vista como una de las barreras marítimas más resistentes jamás construidas. El tsunami la destruyó. La estructura desapareció bajo el agua negra como si fuera una maqueta de arena. Esa imagen se convirtió en un golpe psicológico para todo Japón. Porque si incluso una barrera diseñada por algunos de los mejores ingenieros del planeta podía colapsar en minutos, entonces tal vez el problema no era la altura del muro. Tal vez el problema era la idea misma del muro. En ciudades como Otsuchi, el daño fue absoluto. Más de 800 personas murieron, incluyendo funcionarios municipales que permanecieron coordinando evacuaciones hasta el último momento. El edificio del ayuntamiento fue completamente destruido. Familias enteras desaparecieron junto con sus casas. Para años después del desastre, cientos de personas seguían oficialmente desaparecidas. Pero ninguna historia golpeó tanto a Japón como la de Rikuzen Takata. Era una ciudad costera histórica famosa por un bosque de 70.000 pinos alineados frente al mar. Durante generaciones, ese bosque había sido parte de la identidad local. Turistas viajaban para verlo. Familias crecían junto a él. Era una especie de barrera simbólica entre la ciudad y el océano. El tsunami borró casi todo. Los 70.000 árboles desaparecieron. Excepto uno. Un único pino sobrevivió de pie entre toneladas de destrucción. Rodeado de barro, concreto y restos del desastre, seguía ahí. La gente comenzó a llamarlo el pino milagroso. No porque hubiera salvado la ciudad. No lo hizo. Más de 1.700 personas murieron ahí mismo. Sino porque se convirtió en algo psicológico. Un símbolo extraño de resistencia en medio de una devastación imposible de procesar. Y justo ahí comenzó a crecer una idea radical. Japón entendió que jamás podría construir suficientes muros para controlar completamente a la naturaleza. El tsunami de 2011 había demostrado que incluso las estructuras más avanzadas podían ser superadas. Entonces apareció un hombre con una propuesta que parecía salida de otro siglo. Akira Miyawaki. Un botánico japonés obsesionado con los bosques nativos. Mientras ingenieros discutían nuevos muros y barreras de concreto, Miyawaki caminaba entre los restos observando otra cosa, las raíces. Notó que muchos de los antiguos bosques costeros japoneses habían sido convertidos durante décadas en plantaciones artificiales. Filas ordenadas de árboles iguales, separados uniformemente y muchas veces compuestos por especies poco adaptadas. Eran bosques bonitos. Pero débiles. Las raíces no estaban profundamente conectadas. El suelo se erosionaba fácilmente. Cuando llegó el tsunami, muchos árboles simplemente fueron arrancados como fósforos. Miyawaki creía que el problema no era plantar árboles. Era como se habían plantado. Su propuesta era completamente diferente a la silvicultura tradicional. Quería crear bosques densos, caóticos y multicapa usando únicamente especies nativas japonesas. Ecosistemas completos diseñados para funcionar como una comunidad viva. No serían parques decorativos. Serían infraestructura de supervivencia. El plan era gigantesco. Crear una barrera forestal de entre 300 y 400 kilómetros a lo largo de las zonas más golpeadas por el tsunami. Bosques de hasta 100 metros de ancho utilizando aproximadamente 90 millones de árboles. 90 millones. Una cantidad tan absurda que cuesta visualizarla. Suficientes árboles para transformar enormes segmentos de la costa japonesa en una muralla viva visible incluso desde el aire. Pero la parte más impactante era otra. El bosque se construiría usando los restos del desastre. El tsunami había dejado millones de toneladas de escombros. Madera rota. Concreto pulverizado. Vehículos destruidos. Acero doblado. En muchos países, aquello habría terminado enterrado en vertederos gigantes. Japón decidió reciclar el desastre completo. Los trabajadores comenzaron un proceso gigantesco de clasificación. Retiraban materiales tóxicos, separaban concreto reutilizable y acumulaban restos limpios. Luego utilizaban todo eso para formar enormes montículos artificiales a lo largo de la costa. Colinas hechas literalmente con ruinas. Encima colocaban capas especiales de suelo diseñadas para permitir el crecimiento acelerado de raíces profundas. La composición debía ser exacta. Si el terreno retenía demasiada agua, las raíces se pudrirían. Si era demasiado compacto, los árboles no podrían expandirse. Cada centímetro era calculado. Entonces venía el método Miyawaki. Y aquí es donde Japón rompió completamente con la idea tradicional de reforestación. No plantaban árboles alineados en filas perfectas. No dejaban grandes espacios entre ellos. Hacían exactamente lo contrario. Los comprimían. 3 árboles por metro cuadrado.
Diferentes especies creciendo juntas desde el inicio, compitiendo por luz, nutrientes y espacio. Igual que ocurre en un bosque natural. Esa competencia obliga a los árboles a crecer más rápido. Mucho más rápido. Bosques que normalmente tardarían entre 30 y 50 años en alcanzar cierto tamaño comenzaron a desarrollarse en apenas unos años. En menos de una década, algunos sectores ya superaban los 10 metros de altura. Y cada capa del bosque tenía un propósito específico. Las primeras líneas junto al océano estaban compuestas por especies resistentes a la sal y al viento. Arbustos densos. Pastos costeros. Plantas capaces de absorber el primer impacto del aire marino. Detrás aparecían los árboles más robustos, robles perennes, camelias, castanopsis y otras especies con raíces profundas e interconectadas capaces de estabilizar el suelo y absorber parte de la energía del agua. Más atrás, nuevas capas de vegetación actuaban como una segunda línea de defensa diseñada para capturar escombros y reducir aún más la velocidad de cualquier inundación. Era ingeniería ecológica. Pero el proyecto dejó de ser únicamente una solución técnica cuando ocurrió algo inesperado. Las comunidades comenzaron a apropiarse emocionalmente del bosque. Miles de voluntarios participaron en jornadas de plantación. Niños que habían perdido sus hogares comenzaron a sembrar árboles junto a sobrevivientes ancianos que recordaban cómo lucían los antiguos bosques costeros antes de desaparecer. Las escuelas transformaron las plantaciones en actividades terapéuticas. Sacerdotes sintoístas bendecían los nuevos bosques como si fueran santuarios vivos. Porque plantar árboles donde ocurrió una tragedia cambia la forma en que una comunidad procesa el miedo. El proyecto comenzó a llamarse Bosques Guardianes. Y poco a poco, comenzaron a aparecer resultados. Las zonas forestales crecían mucho más rápido de lo esperado. La biodiversidad empezó a regresar. Aves, insectos y pequeños mamíferos reaparecieron en regiones que habían quedado prácticamente vacías después del tsunami. Los bosques se volvieron tan densos que incluso comenzaron a generar sus propios microclimas. El suelo retenía mejor la humedad. Las malezas invasoras disminuían naturalmente. Los sistemas de raíces estabilizaban la costa. Y aunque nadie podía garantizar que resistieran otro mega tsunami, los estudios mostraban algo importante: los bosques sí podían reducir el impacto de olas menores y marejadas. La fricción creada por millones de troncos, raíces y capas de vegetación podía desacelerar el agua y absorber parte de su energía. No era invulnerabilidad. Era tiempo. Y en un tsunami, unos segundos extra pueden significar miles de vidas evacuadas. Pero mientras el proyecto avanzaba, también crecían las críticas. Muchos científicos cuestionaban si un bosque realmente podría sobrevivir a otra ola del tamaño de la de 2011. Otros advertían sobre riesgos ambientales relacionados con los escombros reutilizados después del desastre nuclear de Fukushima. Y apareció un miedo todavía más peligroso. La falsa sensación de seguridad. Algunos expertos argumentaban que las personas podrían empezar a confiar demasiado en los bosques y volver a construir cerca de zonas vulnerables. Porque si el próximo tsunami supera la barrera forestal, las consecuencias podrían repetirse. Y ahí está la paradoja brutal del proyecto japonés. Los árboles representan esperanza. Pero también podrían convertirse en una ilusión. Hoy, más de una década después del desastre, los bosques continúan creciendo. Los niños nacidos después del tsunami ahora ayudan a cuidar árboles plantados por sobrevivientes. Mientras tanto, el pino milagroso sigue iluminado cada noche frente al océano. Ya no está solo. Miles de nuevos árboles comienzan a rodearlo lentamente. Y el mundo sigue observando. Porque tarde o temprano llegará otro gran tsunami. Y cuando eso ocurra, Japón descubrirá si 90 millones de árboles pueden hacer lo que miles de millones en concreto no pudieron lograr. ¿O tú qué piensas? En Fan y Medio Ambiente nos encantaría leer tu opinión. No olvides que tu feedback, share, like, comentario o suscripción es muy importante porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.